Hola, pumas y zorros. Bueno, vamos a tener nuestra clase de lengua. Lo que vamos a realizar son las actividades de la página 22 y 23. Bueno, en primer lugar habrán escuchado el audio con el relato de La pluma de la palomita. Quien necesite volver a leerlo, hacer la lectura silenciosa para comprender mejor el texto, por supuesto lo puede volver a hacer. Las actividades de estas páginas tienen que ver con actividades de cierre de este capítulo que hemos trabajado de Cuento Maravilloso. Es un ponerse a prueba de lo que sé, de qué es lo que aprendí en este capítulo. Bueno, el punto número 1 tiene que ver con la lectura comprensiva de este relato. Y vamos a ir al punto número 2. El punto número 2 tiene 4 consignas, la A, B, C y D. Estas 4 consignas tienen que ver con los momentos de la narración, que ya lo hemos trabajado en clase, ¿se acuerdan? El inicio, el nudo y el desenlace. Al inicio se le puede decir también comienzo, le podemos decir también el marco del relato, al nudo le podemos decir también desarrollo, conflicto, y el desenlace sería el final. Bien, si se olvidaron de estos 3 momentos, podemos ir a la página 17, donde está explicado esos 3 momentos: el marco, el desarrollo y el desenlace, ¿sí? Bien, retomamos. Actividad número 2, punto A. Señala con una llave de color rojo el marco y subraya con el mismo color la fórmula de inicio. Esto es una llavecita, ¿ven? Con esta llavecita abren y con estas llavecitas cierran. Van a marcar desde dónde hasta dónde es el marco del relato. Tengan en cuenta que el marco, el inicio, la introducción tiene que ver con el tiempo, en qué lugar y la presentación de los personajes. Bien, después dice que tienen que subrayar con el mismo color la fórmula. ¿Se acuerdan cómo comienzan siempre los cuentos maravillosos? Siempre tienen una misma fórmula de inicio. Yo no se los voy a decir porque yo sé que ustedes lo saben. Entonces, esa parte, esa fórmula de inicio, la subrayan dentro del marco con color rojo. Punto número B. ¿Cuál es el conflicto que pone en marcha el cuento? Bueno, acá tiene que ver con ese problema, con la dificultad que se le presenta al príncipe, ¿sí? ¿Cuál es el problema que se le presenta que tiene que resolver? Van a contarlo. Si no les entra en este espacio, pueden usar la hoja de carpeta para poder responder. Yo no se los voy a decir. Se supone que ustedes tienen que darse cuenta, es la comprensión del texto. Punto C. Subraya con azul las 3 pruebas que supera el príncipe. Bueno, ustedes también van a tener que subrayar dentro del texto esas 3 pruebas, esos 3 desafíos que se les presenta, ¿se acuerdan? Esas tentaciones que tiene que enfrentar el príncipe para poder llegar a cumplir con su meta de rescatar a la princesa. Me lo subrayan con azul en el texto. Bien, punto D. Señala el desenlace con una llave de color verde y subraya la fórmula final. Bueno, con una llavecita de color verde, de esta manera abren, de esta manera cierran, lo van a marcar acá en el texto, ¿sí? El final es la resolución de ese conflicto. Y van a subrayar, ¿sí? Van a subrayar también con color verde la fórmula final. Todos sabemos cómo siempre terminan los cuentos maravillosos. Ustedes lo saben. Así que lo van a marcar en el texto. Bien, seguimos. Vamos a la actividad número 3. Tenemos preguntas, 4 preguntas para responder. Y dice así: responde a las siguientes preguntas sobre los personajes.
A. ¿Por qué habla la palomita? Bueno, ustedes tienen que contestar. Recuerden que en los cuentos maravillosos hay elementos mágicos, ocurren situaciones de fantasía, cosas maravillosas que no pasan en la vida real, ¿sí? Así que ustedes tienen que explicar por qué habla la palomita, porque sabemos que una paloma no puede hablar. Bueno, ¿por qué esta palomita habla? ¿Qué es lo que le pasó? B. ¿Qué se propone el príncipe? Acá van a contar, a responder qué es lo que hace el príncipe ante lo que le dijo la palomita. ¿Se queda de brazos cruzados? ¿Se va a su palacio? ¿Qué hace el príncipe? C. ¿Qué elemento mágico lo ayuda a lograrlo? ¿Se acuerdan que la palomita le entregó algo al príncipe? Ese elemento mágico es lo que lo ayudó a él a poder llegar a su meta. Y por último, la pregunta D tiene que ver con el obstáculo que se le presenta al príncipe. ¿Y cuál intenta que fracase? Se le presenta una situación al príncipe. Mientras él iba cumpliendo su meta, su objetivo, se le presentó una dificultad para que él fracase. Tiene que ver con esas tentaciones que se le pusieron en su camino para que él no logre su objetivo. ¿Sí? Bien. Vamos al punto número 4. Señala con una cruz la enseñanza del cuento y agrega una reflexión personal. Acá tenemos 3 oraciones. Cada una tiene una burbujita. Acá adentro van a poner una cruz, la opción que ustedes van a elegir acerca de cuál es la enseñanza que me deja este relato. La primera dice así: a veces las palomas hablan. La segunda, el amor puede cambiar a las personas. Y la tercera, cuando deseamos algo, tenemos que esforzarnos para conseguirlo. La que ustedes crean que sea la opción correcta acerca de la enseñanza de este relato, ustedes le van a poner una crucecita. Y acá abajo van a agregar ustedes una reflexión personal de por qué eligieron esa. Esa reflexión no está acá, no es una respuesta para encontrar en el cuento. La van a pensar ustedes. Es una reflexión personal con sus propias palabras, lo que ustedes piensen, por qué esa es la enseñanza. ¿Sí? Lo van a sacar de sus pensamientos, de sus valores, de lo que le diga su corazón. ¿Por qué esa es la enseñanza que ustedes eligieron? Y la van a escribir. Chicos, si ustedes se ven en la situación de que el espacio que les brinda el libro es pequeño, lo responden en la carpeta. Vamos al punto número 5. Bien, dice, completa el párrafo comparando este cuento maravilloso con otro que hayas leído. Bueno, los cuentos maravillosos, chicos, tienen muchas similitudes. Podemos leer y conocer infinidad de historias y relatos maravillosos y nos encontramos con muchas semejanzas. Por ejemplo, que un príncipe tenga que besar a una doncella para despertarla del encantamiento. Eso es una situación que se presenta en muchos cuentos. Bueno, acá dice, completa el párrafo completando este cuento maravilloso con otro que hayas leído. Al igual que en la pluma de la palomita, ustedes van a tener que cambiarlo con otro cuento maravilloso. Por ejemplo, a mí se me ocurre como ayuda, no significa que tengan que poner el mismo, son ejemplos y ayuda que yo les doy. A mí se me ocurre esta. Al igual que Aurora, en La Bella Durmiente, un príncipe fue quien rompió el encantamiento. Otro ejemplo que les doy. Al igual que en Las Tres Plumas, el hermano menor fue un joven príncipe que superó pruebas para romper el hechizo de la doncella convertida en rana. Ese es otro ejemplo.
Ustedes no pongan el mismo. Traten de comparar con otro relato maravilloso, que hay infinidad para poner similitudes con respecto a este relato de La pluma de la palomita. Bien, seguimos avanzando. Vamos al punto número 6. En este punto tenemos un río de palabras, es decir, un menjunje de palabras que no están separadas ni con comas ni con puntos y que no se entienden. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es distinguir las oraciones, porque no están relacionadas unas con otras. Son oraciones que tienen un sentido distinto. Entonces ustedes van a tener que volverlas a escribir acá abajo o en la carpeta, separándolas con un punto. Miren cómo se lee todo corrido y sin punto. Por favor, libérame. La farolera tropezó y en la calle se cayó. Compre este anillo de diamantes. Fueron felices y comieron perdices. Ya me parecía raro que esa rana hablara. Bien, acá, como ven, es un lío, es un río de palabras, ¿sí? Ustedes van a separarlas con punto, van a escribirlas una debajo de la otra y teniendo en cuenta empezar con mayúscula siempre y terminando con un punto. Una debajo de la otra, no quiero las oraciones corridas una al lado de la otra, porque eso sería un párrafo, y un párrafo habla de un mismo tema, y acá no se está hablando de un mismo tema, ¿sí? Bien, avanzamos, vamos al punto número 7. Completa el párrafo que sigue con las características del texto. Bueno, ustedes van a completar este párrafo. Para completar este párrafo, se van a ayudar con la página 18, ¿sí? Que habla sobre los textos. Vamos a la página 18, la tenemos acá, página 18. Acá habla sobre los textos, las oraciones, el párrafo, la sangría, ¿sí? Ustedes van a completar eso ayudándose con este recuadro amarillo. Tengan en cuenta, chicos, que duda que se les presente o algo que se hayan olvidado, pueden consultar al capítulo, ¿sí? Estos son actividades de cierre, de repaso, para ver qué es lo que aprendí, qué es lo que me acuerdo, pero siempre se pueden ayudar retrocediendo, volviendo atrás las páginas, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, un texto es un conjunto de que desarrollan el mismo en forma ordenada y lógica. Se agrupan en que reconocemos por la Todo texto tiene un por ejemplo, informar o Repito, se van a ayudar para completar esto con la página 18. Seguimos avanzando. Vamos al punto 8. Este ejercicio tiene que ver con las palabras clave. ¿Se acuerdan que lo hicimos la semana pasada? Esas palabras más importantes, más significativas. Si me olvidé que eran las palabras clave, me ayudo con la página 21. Vuelvo a la página 21 y acá me explica lo que son las palabras claves. Las palabras claves de un texto o tema de estudio son las más importantes, aquellas que dan cuenta de las ideas centrales. Bueno, este texto tiene que ver con un escritor, un recopilador de esas historias antiguas que se iban contando oralmente de boca en boca, así como estaban los hermanos Grimm. Acá tenemos a Hans Christian Andersen. Y dice, subrayá las palabras claves de este texto y elaborá la ficha de concepto. ¿Se acuerdan que habíamos hecho ficha de concepto la semana pasada? Sobre los cuentos de Andersen. Y dice así, su obra narrativa incluye 156 cuentos maravillosos, de los más originales del género. Empieza publicando relatos populares, ya muy conocidos, como La princesa y el guisante, pero los cuenta con una emoción y una gracia siempre eficaces.
Andersen fue uno de esos narradores populares que recorrían los caminos y relataban sus historias durante largas veladas. La segunda parte de su obra es más personal. A partir de 1843 comienza a publicar cuentos inventados por él, porque todo lo anterior, todo lo que había hecho anteriormente tenía que ver con esos relatos que escuchaban en la calle oralmente y que se iban transmitiendo de boca en boca y de generación en generación. Él los escuchaba, los recopilaba y los reescribía. Bueno, a partir de 1843 él empieza a escribir sus propios cuentos, es decir, inventados por él mismo. Entonces, retomo, a partir de 1843 comienza a publicar cuentos inventados por él, que tienen como protagonistas a objetos familiares, como por ejemplo la vida de un abeto, de un trompo o de un soldadito de plomo. Bien, abajo van a realizar la ficha de concepto, que lo habíamos hecho la semana pasada, ¿se acuerdan? Con los cuentos maravillosos, donde habíamos puesto tema, cuento maravilloso, la definición, las características y los ejemplos. Eso mismo lo van a hacer, pero ahora con este texto que habla sobre este escritor Hans Christian Andersen. Entonces, tema, ya me lo tira el libro, los cuentos de Andersen, definición. Acá van a poner, bueno, una definición acerca de este texto que acabo de leer, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo decir de los cuentos de Andersen? Que él fue uno de esos narradores populares que recorrían los caminos, relataban historias, ¿sí? ¿Cuáles sus características? Bueno, ¿qué decía de las características de estos cuentos que él volvía, que él recopilaba y los escribía o también los iba contando él mismo? Me dice acá el texto que tenían una gran emoción y que los contaba con mucha gracia. Y ejemplo, tienen que poner, bueno, algún ejemplo de los libros que él escribió. Acá, por ejemplo, hay uno, La princesa y el guisante, pero los desafío a que no escriban el mismo, ¿sí? A que busquen en internet cuentos de Hans Christian Andersen y que los escriban acá en ejemplos, ¿sí? Bien. Por último, me dice, ¿cuál es el propósito del texto que leíste? Se refiere a este texto, no a la pluma de la palomita, a este texto. Bueno, los propósitos de los textos también lo trabajamos en este capítulo. Un propósito tiene que ver con una intención, ¿sí? Hay muchos textos con distintas intencionalidades. Por ejemplo, si yo leo el texto de un diario, ¿cuál es la intención? La intención es informarme, ¿sí? Si yo voy a una enciclopedia, ¿cuál es la intención de un texto de enciclopedia? Informarme sobre algún tema que yo quiero aprender. Si no me acuerdo de los propósitos de los textos, voy a la página 20, que acá me lo explica, ¿sí? En este recuadro me explica qué son los propósitos. Todos los textos tienen un propósito o una intención principal. Por ejemplo, una enciclopedia presenta información, una receta enseña a cocinar algo, las publicidades promocionan productos. Bien, eso es la intención, el propósito de un texto. ¿Cuál es para ustedes el propósito de este texto? Se los dejo para que lo piensen y puedan responder. Chicos, les vuelvo a decir, todas estas consignas, si no les entra responder acá en el libro, pueden hacerlo en la carpeta. Algunos por ahí les entran, otros no. Lo dejo a libertad de ustedes. Bueno, espero que lo hayan entendido, que hayan comprendido bien actividad por actividad. Y bueno, quiero decirles que vamos a tratar de manejarnos así de acá hasta que dure esta cuarentena. Yo mandarles videos explicativos para que no tengan que estar pidiendo tanta ayuda a mamá, a papá, a algún familiar. Que ustedes puedan comprenderlo directamente del video y empezar a tener más autonomía, ¿sí? Y les pido, por favor,
que traten ustedes de empezar a aprender a hacer las entregas a la plataforma sin tener que estar pidiendo a mamá que lo haga por mí, ¿sí? Ese es el desafío que les dejo, aprender a manejarse solitos con la plataforma, a ser más autónomos. Bueno, les dejo un saludo enorme, los extraño, los quiero mucho y hasta nuestro próximo encuentro.